Silencio. En el desierto, que parece inhóspito y silencioso, no se escucha ningún otro sonido más que el susurro suave del viento que atraviesa las arenas. Este viento parece llevar consigo el eco de épocas pasadas, soplando a través de los siglos. Y solo aquí, en este lugar donde el tiempo parece detenerse, se calla por completo. Pero incluso en este silencio, incluso en esta quietud, hay algo especial. A 185 kilómetros al noreste de las famosas pirámides de Giza, en tierras donde, aparentemente, no hay vida ni movimiento, se encuentra un lugar llamado Tanis. Su nombre en la antigüedad era Janet, y en la Biblia es conocido como Tsuan. Hoy en día es un campo cubierto de ruinas carbonizadas y estatuas rotas que permanecen en silencio y en el olvido. En aquella época, cuando los exploradores llegaron por primera vez en el siglo XIX, se encontraron con una escena que podría parecer sacada de un apocalipsis. Enormes estatuas, talladas en granito, cada una de varias toneladas de peso, no solo estaban derribadas, sino que habían sido transformadas en algo distinto, en algo que podría llamarse quemado y sellado en una corteza vítrea. Sus superficies estaban cubiertas por una capa de masa pétrea fundida, como si estos gigantes hubieran mirado directamente en el corazón de un horno de fundición ardiente. Columnas de piedra maciza, similares a los troncos de árboles antiguos, estaban destruidas hasta la base, dispersas por el campo como juguetes de un dios enfadado. En el aire flotaba una pregunta que durante mucho tiempo permaneció sin respuesta. ¿Cómo pudo alcanzarse una temperatura capaz de fundir granito? ¿Y qué pudo haber provocado una fuerza tan poderosa? La temperatura necesaria para fundir granito supera los 1200 grados Celsius, y ningún incendio común, por violento y ardiente que sea, puede alcanzar esas alturas. Esto no fue solo una tragedia, sino un testimonio del uso de fuerzas y tecnologías que en aquel momento parecían imposibles. La versión oficial dice que la ciudad que alguna vez existió aquí fue abandonada y cayó en decadencia. Pero los tesoros dejados atrás y las huellas de temperaturas tan altas que dejaron marcas de fundición en las piedras cuentan una historia completamente diferente. Hablan de una destrucción repentina y catastrófica de este lugar, y no de un declive paulatino. Y este enigma es solo uno de muchos hilos en un complejo ovillo de misterios que atraviesa toda la historia de la humanidad. Misterios que nos hacen cuestionar. ¿Realmente conocemos la verdad sobre nuestro pasado? Quizás los monumentos más grandiosos de la antigüedad no marcan el comienzo de nuestra civilización, sino su fin. Quizás son las últimas reliquias supervivientes de un mundo que hemos olvidado hace mucho tiempo. No es solo una historia del pasado, sino un intento de descifrar lo imposible. Y todo comienza aquí, entre las piedras fundidas de Tanis, con una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Qué ocurrió realmente en el mundo antiguo? Antes de pasar a los hechos y teorías principales, me gustaría pedirte un pequeño favor. Tu atención y apoyo son lo que ayuda a continuar con las investigaciones y la búsqueda de respuestas. Tu apoyo es comprensión y agradecimiento por el trabajo realizado. Gracias. Para encontrar la verdad, hay que ir a donde la idea misma de la eternidad está encarnada en piedra. El lugar que se ha convertido en símbolo de Egipto y su antigua cultura es la meseta de Giza. Es un sitio tan famoso que su nombre se ha convertido en sinónimo de todo el país. Millones de personas vienen aquí cada año para ver con sus propios ojos la majestuosa pirámide. Ellos sienten su magnitud, su poder y los secretos que guarda. Nosotros la miramos y pensamos que conocemos bien su historia. Nos dicen que esta pirámide es la tumba del faraón de la cuarta dinastía llamado Keops, construida hace aproximadamente 4500 años. Nos cuentan que fue erigida por decenas de miles de trabajadores, usando herramientas de cobre y trineos de madera. Aceptamos esta historia porque parece lógica y conveniente. La Gran Pirámide es, en verdad, una estructura de ingeniería única que sigue asombrando a la imaginación de las personas hasta hoy. No son solo muros de piedra o un monumento erigido hace miles de años. Es un verdadero milagro de la técnica antigua que provoca admiración y asombro en ingenieros y científicos modernos. La construcción de esta pirámide es el resultado de esfuerzos y habilidades increíbles de antiguos maestros.
cuyo arte y conocimientos parecían superar todo lo que podemos imaginar, incluso en nuestros días. En su estructura se usaron aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, cada uno con un peso de entre 2,5 y 15 toneladas. Estos bloques masivos fueron ajustados con tanta precisión que no se puede deslizar ni una aguja o un cuchillo delgado entre ellos. Tal destreza en el trabajo y colocación de la piedra parece casi imposible para las personas que vivieron en aquellos tiempos remotos. Además, las 4 caras de la pirámide están orientadas casi perfectamente hacia los puntos cardinales, con una desviación de solo 3,6 grados. Esto significa que los antiguos constructores tenían conocimientos asombrosos de astronomía y navegación. Es muy probable que los errores en la orientación no se deban a fallos en la construcción, sino al movimiento de las placas terrestres durante los milenios posteriores a su finalización. Y esto es solo el comienzo de los hechos sorprendentes sobre la Gran Pirámide. Dentro de este gigantesco monumento de piedra hay un laberinto complejo de pasillos, cámaras y habitaciones, cuyo propósito aún genera acalorados debates entre científicos e investigadores. La ciencia oficial afirma que es la tumba del faraón, destinada a su entierro y a guardar sus tesoros. Sin embargo, hay un detalle muy extraño que pone en duda esta versión. Dentro de la pirámide nunca se ha encontrado ni una sola momia ni restos del faraón. En esa misma cámara que se considera la cámara real, no hay ni sarcófago ni momia. Además, el sarcófago que allí estuvo resultó ser demasiado grande para ser pasado por los estrechos pasajes que conducen al interior de la pirámide. Fue construido durante la edificación, pero ¿para qué y por qué está tan groseramente tallado si las paredes de la cámara están hechas con una precisión comparable a la de un procesamiento láser? Todo esto hace cuestionarse: ¿puede esta estructura ser algo más que una simple tumba? ¿Podría ser algo más que vaya más allá de las ideas convencionales? Algunos investigadores empiezan a plantearse una pregunta herética. ¿Y si los antiguos egipcios no construyeron esta pirámide en absoluto? ¿Y si la encontraron y decidieron usarla para sus propios fines? ¿Y si este mecanismo antiguo e incomprensible fue descubierto por ellos y se convirtió en un lugar sagrado, un símbolo santo de poder y autoridad? Esta idea parece casi sacrílega. Destruye las concepciones establecidas sobre la historia y el origen de la pirámide. Pero cuanto más profundizamos en los misterios de la meseta de Giza, más evidencias encontramos que respaldan precisamente esta hipótesis increíble. Nuestra investigación no comienza en la cima de la pirámide, ni en sus partes superiores, sino en su base e incluso más abajo, en las entrañas de la tierra, bajo su cimiento. Durante décadas, la atención principal se centró en la Gran Pirámide, su apariencia exterior y estructura interna. Y los otros 2 monumentos famosos, las pirámides de Kefren y Mincaura, así como decenas de construcciones menores, quedaron en la sombra. Los arqueólogos excavaron, pero a menudo se limitaron a estudios superficiales. Nadie pensó en limpiar y explorar completamente los cimientos de todas esas construcciones. Esto parece absurdo, pero es un hecho. Bajo capas de arena y sedimentos acumulados durante milenios, pueden esconderse hallazgos sorprendentes e inesperados. Y no solo debajo de la arena. La propia meseta de Giza no es solo un macizo rocoso que se eleva sobre la llanura circundante. Es un laberinto complejo de túneles, minas y cuevas, tallados en la roca como un gigante queso suizo. Este mundo subterráneo es toda una red, de la que la ciencia oficial prefiere no hablar. ¿Por qué alguno de los antiguos constructores o investigadores habría hecho un esfuerzo tan increíble para crear estas enigmáticas estructuras profundamente bajo la superficie terrestre? ¿Por qué en sus construcciones se esconden tales secretos? ¿Y por qué era necesario tallarlos precisamente en las entrañas de la Tierra? La versión oficial, como siempre, es muy simple y concisa. Estas construcciones subterráneas servían como tumbas. Sin embargo, en realidad, todo es mucho más complejo. En estos ataúdes de piedra no se han encontrado cuerpos de muertos ni inscripciones funerarias claras que puedan confirmar su propósito. En su lugar, tenemos sarcófagos vacíos, silenciosos, y la sensación de que estas estructuras
fueron creadas mucho antes de la era de los faraones. Estos misteriosos complejos subterráneos desafían la cronología convencional, obligándonos a cuestionar el momento de su aparición. En las paredes y en el interior de estas monumentales construcciones se ven rastros de erosión hídrica, que claramente no pudo formarse en un corto periodo de tiempo. Estos rastros son especialmente evidentes en los esfinges de piedra y en las paredes de las fosas circundantes. Estos signos indican que estas construcciones son mucho más antiguas de lo que se suele pensar. Algunos geólogos, como el científico llamado Robert Schoch, afirman que una erosión similar solo podría haberse producido tras una exposición prolongada a lluvias abundantes. Y como es sabido, tales precipitaciones en Egipto se registraron hace al menos 7.000 años. Por lo tanto, la edad de estas estructuras podría ser mucho mayor de lo que creemos y datarse en una época de la que casi no sabemos nada. Y si la meseta de Giza no fue simplemente un lugar de enterramiento, sino que sirvió a algo mucho más importante, tal vez fue un centro de control o un complejo tecnológico completo, donde las partes terrestres y subterráneas estaban estrechamente conectadas, formando un todo único. Esta idea parece fantástica e incluso increíble, pero vale la pena examinar cuidadosamente todos los hechos para entender cuán fundamentada está. Durante muchos milenios, la Gran Pirámide permaneció inmóvil e inaccesible, como si custodiara sus secretos. Su revestimiento original de piedra caliza blanca lisa, que brillaba intensamente bajo el sol, creando la impresión de intemporalidad, no tenía ninguna entrada visible. Todos los pasajes y entradas estaban cuidadosamente sellados en su interior, y era prácticamente imposible penetrar en su interior. La primera persona que rompió su silencio fue el famoso califa de Bagdad, Al-Ma'mún. En el siglo VIII de nuestra era, inspirado por leyendas sobre tesoros y conocimientos secretos escondidos dentro de la pirámide, ordenó a sus trabajadores excavar un túnel. Estos trabajadores trabajaron durante semanas, rompiendo la piedra a ciegas, sin saber qué les esperaba al frente. Y, según la leyenda, un día escucharon un sonido, como si una piedra cayera en la distancia, y, cambiando de dirección, lograron penetrar en un pasaje descendente. Pero lo más sorprendente ocurrió después. No solo entraron en el interior, sino que lograron romper el sistema de protección. Al-Ma'mún y sus hombres encontraron la entrada original, que se encontraba a unos 17 metros de altura en la pared norte de la pirámide. Desde allí, el pasaje descendente se inclinaba unos 26 grados hacia el interior de la base rocosa. Se extendía aproximadamente unos 105 metros y terminaba en una cámara de aspecto toscamente tallado y sin terminar, conocida como el Pozo. El propósito de esta cámara sigue siendo un misterio. Quizás era el proyecto inicial de la cámara funeraria, que luego fue abandonado o modificado. Pero lo más sorprendente no estaba en la parte inferior, sino aproximadamente a mitad del pasaje descendente. Si se observa con atención, se puede notar en el techo una losa de granito que actúa como tapón. Detrás de esa losa comenzaba otro pasaje, ascendente. Los hombres de Al-Ma'mún, al intentar mover las losas de granito, encontraron dificultades, ya que eran muy pesadas. Entonces simplemente perforaron un túnel de bypass en la piedra caliza más blanda para llegar a la parte interior de la estructura. De esta manera, descubrieron algo que podría llamarse la caja de Pandora, un secreto oculto. La salida. A lo largo de las paredes de la antigua pirámide se extienden dos largas rampas, y en su interior están tallados 27 pares de ranuras estrechas. Surge la pregunta, ¿para qué estaban destinadas estas inusuales ranuras? La versión oficial afirma que servían para mover bloques de granito pesado, con los cuales sellaban el pasaje ascendente después del entierro del faraón. Sin embargo, esta teoría genera dudas, ya que el sistema en sí parece demasiado complejo y excesivamente elaborado para una tarea que, a simple vista, parece sencilla. Algunos investigadores, entre ellos un ingeniero llamado Christopher Dunn, propusieron una hipótesis más audaz. Sugirió que estas ranuras podrían tener una función completamente diferente. Tal vez servían para instalar resonadores especiales u otro equipo tecnológico.
Las propiedades acústicas de esta gran galería son únicas. Los sonidos que se generan aquí resuenan y se amplifican, creando efectos acústicos extraordinarios. ¿Y si todo este sistema no fue diseñado para el entierro, sino para otra cosa, como una máquina gigante, una instalación energética, como sugieren algunos, o un dispositivo de comunicación? Al final de la larga galería hay un pasaje horizontal que conduce directamente al corazón de la pirámide, a la cámara del rey. Pero antes de llegar allí, vale la pena prestar atención a un pasillo menos visible que se aparta del comienzo de esta galería. Conduce a la llamada Cámara de la Reina, una pequeña habitación con un techo a dos aguas, completamente vacía en su interior. En las paredes de esta cámara hay dos estrechas aberturas que durante mucho tiempo se consideraron respiraderos. Sin embargo, en 1993, con la ayuda de un pequeño robot llamado Upau II, se hizo un descubrimiento realmente impactante. Resultó que estas aberturas no conducen a ningún lado y no sirven para ventilación. Terminan en puertas de piedra con manijas de cobre y, sorprendentemente, no llevan a ninguna parte. En 2002, una de esas puertas fue perforada y detrás se descubrió una cámara vacía que, según se comprobó, conducía a otra, una tercera barrera. ¿Qué se oculta tras estas puertas selladas? ¿Por qué los constructores crearon un sistema tan complejo de pozos cerrados que llevan a ninguna parte? Regresando a la galería principal, avanzamos hasta su extremo. Allí nos espera una estrecha abertura que obliga a doblarse casi en tres, antes de poder enderezarse en la espaciosa cámara del rey. La sensación aquí es completamente diferente. Las paredes y el suelo están completamente revestidos con grandes losas de granito rojo de Asuán. El techo es plano y está formado por 9 vigas monolíticas de granito, cada una de aproximadamente 50 toneladas de peso. En el centro de esta habitación se encuentra un imponente sarcófago, tallado en un solo bloque de granito. Tiene una forma sencilla, sin adornos, y su superficie es lisa. La tapa falta, y como ya se mencionó, en su interior está vacío. Sin embargo, lo más sorprendente no es lo que hay dentro de la cámara, sino lo que está justo encima de ella. Por encima del techo de la cámara del faraón se esconden 5 cavidades bajas, conocidas como cámaras de descarga. Estos pequeños recintos están separados por grandes losas de granito y sirven para aliviar el peso colosal de la estructura superior. En estos espacios ocultos y poco visitados se encontraron las únicas inscripciones que contienen el nombre de Khufu, el famoso faraón del antiguo reino. Estas inscripciones se convirtieron en el principal argumento de los partidarios de la versión oficial, que afirma que en las pirámides se encuentran sus restos funerarios. Pero aquí también hay dificultades. Las inscripciones están hechas con pintura roja tosca, contienen errores ortográficos y parecen haber sido grabadas por trabajadores sin gran destreza. Algunos investigadores, entre ellos Zacarías Sitchin, han expresado la opinión de que estas inscripciones son una falsificación realizada en el siglo XIX por los descubridores de estas cámaras para respaldar sus teorías y justificar sus hallazgos. Esta hipótesis genera controversia, pero muestra cuán frágiles son las pruebas sobre las que se basa toda la historia oficial de la pirámide. Los años pasaron y parecía que las disputas sobre el origen y el propósito de la Gran Pirámide de Giza continuarían durante mucho tiempo. Y aunque durante ese periodo se acumuló una gran cantidad de opiniones e hipótesis, no aparecieron nuevas confirmaciones ni hechos convincentes. Todo cambió solo en el año 2015, cuando se lanzó un proyecto internacional llamado Escaneo de la Pirámide. En ese momento, científicos de diferentes países, entre ellos especialistas de Egipto, Francia, Canadá y Japón, decidieron mirar dentro de esta grandiosa estructura sin destruirla ni mover ninguna piedra. Utilizaron los métodos de investigación más modernos y avanzados, no invasivos, diseñados para estudiar la estructura interna de los monumentos antiguos sin dañarlos. Entre estos métodos estaban la termografía infrarroja, la modelación tridimensional y, lo que es especialmente importante, la radiografía de miones. Este último método, basado en el uso de miones, partículas elementales que se generan en las capas superiores de la atmósfera por colisiones de rayos cósmicos con átomos del aire,
se convirtió en la clave para resolver el enigma. Estas partículas caen sobre la Tierra formando una especie de lluvia y pueden penetrar cientos de metros en masa de piedra. Registrando los flujos de miones que atraviesan la estructura de la pirámide, los científicos lograron crear un mapa preciso de su densidad interna y vacíos. Donde había más miones, había cavidades o espacios vacíos, y donde había menos, se encontraban capas de piedra compacta. Los resultados de esta investigación se publicaron en 2017 y sorprendieron como un trueno en un cielo despejado. El hallazgo más sensacional fue la detección, en el interior de la Gran Galería, en su corazón, de una enorme cavidad previamente desconocida, a la que los especialistas llamaron la Gran Vacío. La dimensión de esta cavidad era de al menos 30 metros de longitud, y su sección transversal era comparable a la de la galería más grande dentro de la pirámide. El descubrimiento confirmó su existencia. Está allí, es real, y ahora los científicos enfrentaban un nuevo y misterioso objeto. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Para qué pudo haber servido? Los egiptólogos, apresurados en sacar conclusiones, sugirieron que podría ser otra cámara de descarga o una rampa interior utilizada durante la construcción de la pirámide. Sin embargo, su ubicación y tamaño no encajaban completamente con esas versiones. Parecía aislada, como si hubiera sido escondida intencionadamente, como si hubiera sido creada específicamente para mantenerla oculta a simple vista. El hallazgo de este gran vacío se convirtió en el momento decisivo que cambió la percepción sobre la Gran Pirámide. Demostró que nuestro conocimiento sobre ella aún está lejos de ser completo y que solo conocemos la mitad de la verdad. Este descubrimiento abrió el camino a las hipótesis más audaces y atrevidas. ¿Y si ese vacío no es simplemente un elemento constructivo? ¿Y si oculta algo mucho más importante, la clave para entender el verdadero propósito de esta antigua estructura? ¿Y si en su interior hay una cámara real que contiene artefactos únicos o información capaz de revolucionar nuestra visión de la historia antigua? Estos pensamientos inspiraron un nuevo nivel de investigación. Ahora no se trataba solo de interpretar hallazgos antiguos, sino de una verdadera carrera por poder asomarse a ese misterioso y enigmático mundo interior. Cada nuevo estudio se convertía en un peldaño más hacia la solución, y la propia Gran Pirámide parecía volver a hablar, planteando ante la humanidad nuevos enigmas y secretos. El misterio de la Gran Pirámide no existe en un vacío, es solo la punta de un enorme iceberg. A su alrededor, en la meseta de Giza y en todo Egipto, se dispersan numerosos artefactos que también contradicen la historia oficial y plantean muchas preguntas. Por ejemplo, en 1954, en la base sur de la pirámide, el arqueólogo Kamal el-Mallah descubrió dos fosas selladas. Dentro, en estado desmontado, estaban dos barcos completos hechos de cedro del Líbano. Uno de ellos, llamado la Barca Solar, fue cuidadosamente ensamblado y hoy se exhibe en un museo. Otro hallazgo que genera muchas dudas y deja a los científicos perplejos son las llamadas tumbas de los constructores de las pirámides, descubiertas en los años 90 del siglo pasado. En estos antiguos sepulcros se encontraron restos de personas que, tradicionalmente, se consideran trabajadores involucrados en la construcción de las grandes pirámides. Un análisis detallado de los esqueletos mostró que estas personas tenían acceso a buena alimentación y atención médica, lo que refuta completamente el mito popular de que trabajaban en condiciones de esclavitud y en circunstancias duras, recibiendo solo recursos mínimos. Pero surge la pregunta, ¿realmente estos restos pertenecen a quienes levantaron estas grandiosas estructuras? ¿O tal vez se trata de quienes las restauraron, las mantuvieron, o de personas que vivieron aquí muchos siglos después de la finalización de la construcción? Las inscripciones encontradas en las tumbas datan de la época de los faraones, lo que significa que pertenecen a un periodo en el que ya existían estos grandes reinos y sus gobernantes. Sin embargo, esto no prueba en absoluto que esas personas fueran los creadores del complejo megalítico. Es posible que hayan construido sus modestos sepulcros de barro junto a estructuras antiguas y sagradas que dejaron civilizaciones aún más antiguas. En otras palabras, la presencia de inscripciones y enterramientos en estos lugares no necesariamente indica que esas personas
hayan erigido las pirámides. Es muy probable que hayan aparecido mucho más tarde, en una época en la que las pirámides ya estaban terminadas, y estos sitios se convirtieron en lugares de entierro o ceremonias rituales. Pero quizás el hallazgo más llamativo y sorprendente que cuestionó muchas ideas sobre las tecnologías antiguas fue el llamado hallazgo de Saqqara, el disco de Saqqara. Este artefacto inusual fue descubierto en la tumba de un hombre llamado Sabu, que data de la primera dinastía de Egipto, es decir, hace aproximadamente 5.000 años. Está hecho de una piedra especial que recuerda al yeso y por su forma se asemeja mucho a un hélice de 3 palas o a una rueda de timón con un buje central y bordes curvados. Su propósito sigue siendo un misterio. La versión oficial dice que era una bandeja para flores o un jarrón ritual, pero la forma de este objeto es demasiado compleja y aerodinámica para servir a una utilidad tan simple. Más bien parece una parte de un mecanismo, de algún dispositivo que en esa época parecía imposible, porque en aquellos tiempos no se pensaba en mecanismos de ese tipo. Las personas no poseían las tecnologías para crear piezas tan complejas y precisas. Este disco parece una pieza de algún mecanismo que simplemente no podía existir en esa época. Entre los hallazgos hay barcos, tumbas, discos misteriosos, así como numerosos vasos de piedra tallados con una precisión increíble en las rocas más duras. Todos estos artefactos cuentan una misma historia asombrosa, la historia de una brecha tecnológica. Vemos herramientas primitivas hechas de materiales básicos y al mismo tiempo artefactos que requieren maquinaria, tecnologías avanzadas y herramientas sofisticadas para su fabricación. Esto crea la sensación de que existieron dos civilizaciones diferentes, que vivieron lado a lado. O, lo que es más probable, una civilización llegó a las ruinas de otra para intentar copiar, imitar y usar lo que quedó de sus predecesores. Estos hallazgos, barcos, tumbas, discos misteriosos y vasijas de piedra, atestiguan la existencia de tecnologías antiguas que a primera vista parecen incompatibles con el nivel de desarrollo de aquella época. El descubrimiento de la llamada Gran Cavidad y el análisis de artefactos anómalos exigen una revisión de las ideas tradicionales sobre la historia. El modelo lineal de progreso, desde los cavernícolas hasta las civilizaciones modernas, empieza a mostrar fisuras. Los datos científicos indican una imagen más compleja y multicapas. Es posible que la historia de la humanidad haya evolucionado siguiendo un escenario cíclico. En dicho escenario, grandes civilizaciones surgían, alcanzaban alturas increíbles, poseían tecnologías únicas y luego desaparecían. A lo largo de toda Norteamérica y Europa se encuentra una capa delgada de sustancia negra mate, que consiste en depósitos de carbón, cubriendo la superficie del suelo en una capa muy fina. Esta capa está saturada de partículas diminutas, entre las cuales se pueden encontrar nanodiamantes, microesferas y iridio. Todos estos hallazgos no dejan dudas. Son pruebas convincentes de que nuestro mundo fue impactado por un cometa o fragmentos de un cuerpo celeste. Es fácil imaginar cómo sería ese mundo antes de aquel terrible evento que lo cambió todo. Quizá fue una verdadera edad de oro, una era de prosperidad y civilización suprema, la misma Atlántida de la que hablan leyendas y mitos. Esta civilización podría haber poseído conocimientos increíbles en astronomía, ingeniería y quizás incluso física, de los cuales apenas comenzamos a sospechar. Estructuras altamente desarrolladas, como las pirámides de Giza, con sus precisos cálculos matemáticos y orientación astronómica, podrían no haber sido solo tumbas, sino algo mucho más importante. Tal vez eran dispositivos de supervivencia, refugios, observatorios o fuentes de energía. Todavía no podemos decirlo con certeza, pero su construcción, capaz de soportar casi cualquier desastre posible, habla por sí misma. Estas estructuras fueron creadas por una mente que supera nuestras ideas modernas, y entonces ocurre un impacto poderoso y repentino. Enormes masas de hielo que cubrían las regiones del norte de Norteamérica comienzan a derretirse instantáneamente bajo la influencia de la catástrofe. Miles de millones de toneladas de agua se dirigen hacia el océano, provocando gigantescos tsunamis,
de escala comparable a las descripciones bíblicas. El nivel del océano mundial sube cientos de metros, inundando ciudades costeras en todo el mundo y convirtiéndolas en arrecifes marinos y ruinas. El polvo y la ceniza, levantados por incendios de gran escala, bloquean la luz solar, causando un enfriamiento brusco y la llegada de un invierno. La civilización que existía en ese momento se retrocede a la edad de piedra. Los supervivientes pierden la mayor parte de sus conocimientos y tecnologías, conservando solo fragmentos de información que con el tiempo se convierten en mitos y leyendas. La mayoría de los pueblos del mundo tienen mitos sobre un gran diluvio, prueba de que estas catástrofes ocurrieron varias veces. También existen leyendas sobre dioses que descendieron del cielo y entregaron conocimientos a los humanos. ¿Y si todo esto no son solo cuentos, sino recuerdos distorsionados de eventos reales? ¿Y si el poema de Gilgamesh no es solo un mito, sino una descripción cifrada de hechos históricos reales? Gilgamesh, rey de la antigua Uruk, que gobernó aproximadamente en el 2700 a.C., después de la muerte de su amigo Enkidu, emprende la búsqueda de la inmortalidad. En las leyendas busca a Utnapishtim, el hombre que sobrevivió al gran diluvio. Muchos pensaban que esto era solo un mito, relacionado con la historia bíblica de Noé. Pero, ¿y si estas historias no son invenciones, sino recuerdos distorsionados de eventos reales? Quizás Gilgamesh no buscaba simplemente la inmortalidad en un sentido místico, sino el acceso a conocimientos y tecnologías perdidos de las antiguas civilizaciones, capaces de prolongar la vida o proteger contra nuevos cataclismos. En este contexto, incluso las teorías más controvertidas, como la de Zacarías Sitchin y Sitchin, comienzan a parecer diferentes. Sitchin, basándose en sus interpretaciones de los textos cuneiformes sumerios, afirmaba que en nuestro sistema solar existe otro planeta, el 12º. Lo llamaba Vero y creía que tenía una órbita elongada y completaba una vuelta alrededor del Sol cada 3600 años. Según él, los habitantes de ese planeta, los Anunnaki, en tiempos remotos visitaron la Tierra, crearon al ser humano mediante ingeniería genética y le transmitieron conocimientos. Sin embargo, la comunidad científica rechaza la teoría de Sitchin, considerándola pseudociencia. No hay datos astronómicos que confirmen la existencia de tal planeta. Los Anunnaki no son extraterrestres, como a veces piensan las fantasías modernas, sino principalmente representantes de una civilización antigua y avanzada que existió en nuestro planeta mucho antes de la aparición de las naciones modernas. Estas criaturas eran tan desarrolladas y poderosas que en la antigüedad eran veneradas como dioses. Muchos mitos y leyendas que nos han llegado pueden tener una base en hechos y eventos reales, y precisamente esta perspectiva ayuda a unir conocimientos científicos y relatos mitológicos en una sola imagen. Al considerar esta hipótesis, se puede entender que no requiere creer en la existencia de extraterrestres del espacio, pero permite suponer que los textos y leyendas antiguas, a pesar de las distorsiones, conservan una parte de la verdad. Estas descripciones antiguas nos hablan de ciclos del tiempo, de épocas recurrentes, de que la historia de la humanidad no es una línea simple de desarrollo, sino una espiral en la que ocurren ascensos y caídas, que se suceden a lo largo de milenios. Desde esta perspectiva, las grandes pirámides, templos y megalitos dejan de ser solo monumentos o tumbas. Se convierten en testigos de épocas pasadas, en faros que pueden contarnos sobre antiguas catástrofes, como el diluvio, y sobre civilizaciones que poseían conocimientos sobre los ciclos del cosmos mucho mayores que los nuestros hoy en día. Quizás estos monumentos sean mensajes cifrados, dejados para las futuras generaciones. Toda la historia de la humanidad no son solo megaestructuras grandiosas y catástrofes globales, sino también las vidas de personas individuales, cuyas acciones y destinos se convirtieron en leyendas. Una de esas leyendas, envuelta en misterio y enigmas durante 2000 años, es la historia de la última reina de Egipto, Cleopatra. Esta mujer vivió una vida llena de dramas y contradicciones. Fue no solo una gobernante, sino también una mujer cuyo destino estuvo entrelazado con los grandes acontecimientos de su tiempo. En su vida hubo de todo: amor, poder, traición y una muerte trágica. Sin embargo,
Después de que Cleopatra falleció en el año 30, antes de nuestra era, su historia pareció cortarse de repente. No sabemos dónde está enterrada. Tras la conquista de Egipto por los romanos, es muy probable que su objetivo fuera destruir su tumba para borrar cualquier memoria de ella. Sin embargo, hay un detalle importante. Su amado Marco Antonio fue enterrado junto a ella. Este hecho permite suponer que su último refugio debía ser un lugar secreto y cuidadosamente protegido para mantenerlo en secreto. Durante muchos siglos, buscadores de tesoros y arqueólogos intentaron localizar su tumba en la ciudad de Alejandría. Pero todas las búsquedas fueron infructuosas. La ciudad fue destruida varias veces, sufrió fuertes terremotos e incluso se hundió bajo el agua. Parecía que el secreto se había perdido para siempre. Sin embargo, a principios del siglo XXI, apareció un participante inesperado. No un arqueólogo, sino un abogado de República Dominicana llamado Kathleen Martínez. Desde su infancia, le fascinó la historia de Cleopatra, pero no la leyenda hollywoodense, sino la verdadera mujer, inteligente, culta, políglota, una política brillante que estuvo a punto de crear un nuevo imperio helenístico. Martínez estaba convencida de que Cleopatra, que se consideraba la encarnación de la diosa Isis, nunca habría permitido que su tumba quedara en la bulliciosa Alejandría. Ella debía haber elegido un lugar sagrado, un templo dedicado a Ibis, la deidad que la misma reina veneraba. Tras revisar una gran cantidad de textos antiguos, encontró mención del templo de Taposiris Magna, situado aproximadamente a 50 kilómetros al oeste de Alejandría. Era una hipótesis audaz que contradecía las ideas establecidas. En 2005, vendiendo todas sus propiedades, Martínez viajó a Egipto y logró convencer a las autoridades de la época. Las búsquedas dentro de este complejo llevan ya varios años en curso. Hasta la fecha, no se ha dado una respuesta definitiva sobre si se ha encontrado la tumba. Por ahora, todo sigue en el estado de suposiciones y conjeturas. Pero una de las principales investigadoras, conocida arqueóloga y especialista en civilizaciones antiguas, llamada Kathleen Martínez, afirmó con seguridad que está literalmente a punto de hacer uno de los mayores descubrimientos en la historia de la arqueología. Su historia es un claro ejemplo de cómo una persona, obsesionada con una idea, puede cambiar el curso de los acontecimientos y hacer que todo el mundo vea de una manera nueva los secretos del pasado que parecían ya resueltos. A veces, la historia nos sorprende con enigmas donde menos lo esperamos, y precisamente esos descubrimientos nos obligan a reevaluar nuestros conocimientos y concepciones sobre las civilizaciones antiguas. En julio de 2018, en la ciudad de Alejandría, durante trabajos de construcción, ocurrió algo sorprendente. La cuchara de un excavador topó con algo firmemente enterrado en la tierra. Resultó ser un sarcófago gigante, hecho de granito negro, de unos 2 metros de altura y aproximadamente 33 metros de longitud. Su superficie era perfectamente lisa, sin una sola rayadura ni señal de daño. Lo que resultaba especialmente intrigante era que la unión entre la tapa y la base estaba sellada con una capa de mortero que tras más de 2000 años no se había agrietado ni deteriorado. Nadie en todos estos siglos había abierto ese sarcófago. La noticia se difundió rápidamente por todo el mundo. ¿Qué se escondía en su interior? Tal vez en ese sarcófago se encontraba la tumba perdida hace mucho del gran Alejandro Magno o de otro gobernante o noble de la época de los faraones. Cerca del sarcófago encontraron una cabeza de alabastro, desgastada por el tiempo y la atmósfera, cuyos rasgos se habían borrado hasta el punto de ser irreconocible, pareciendo más un artefacto misterioso que un rostro humano. Mientras los científicos elaboraban teorías y conjeturas, en la gente y en Internet comenzaron a circular rumores y leyendas. Se hablaba de una maldición que supuestamente protege ese sarcófago. Se advertía que su apertura podría traer desgracias a todo el mundo. Se recordaban historias sobre la maldición de la tumba de Tutankamón, que según se creía, traía calamidades a quienes intentaban abrirla. Las autoridades egipcias intentaron calmar a la población, asegurando que no había peligro alguno y llamando a no caer en pánico. Pero la tensión aumentaba y la gente miraba con inquietud lo que sucedía. Llegó el esperado día X.
En transmisión en vivo, bajo la atenta mirada de decenas de cámaras y con la participación de ingenieros experimentados, se preparó todo lo necesario para abrir el sarcófago. Las cuerdas fueron sujetadas a la pesada tapa de granito y comenzó la operación. El grúa levantó lentamente, con cuidado, la pesada losa, cuyo peso era de aproximadamente 15 toneladas. Al principio, se movió solo unos milímetros, luego un poco más. Cuando apareció una grieta, de su interior surgió de repente un olor horrible y asfixiante a descomposición. Este aroma se concentró durante muchos siglos, sellado en su interior. La historia del sarcófago negro es, en esencia, una metáfora asombrosa y multifacética de toda la ciencia arqueológica y sus descubrimientos sorprendentes. Esta imagen parece encarnar las expectativas de grandes hallazgos, tesoros ricos y conocimientos secretos, ocultos durante siglos bajo una capa de polvo y tiempo. Pero como muestra la práctica, en la mayoría de los casos, las excavaciones arqueológicas no conducen a lo que esperábamos encontrar, sino a descubrimientos mucho más simples, pero a veces igual de valiosos. Personas, sus huesos, historias que dejaron atrás y pequeños amuletos de oro que quizás estaban destinados a proteger o atraer la suerte, y que fueron dejados con la esperanza de la eternidad. Y precisamente estos hallazgos pueden ser más valiosos que cualquier oro, porque contienen una parte del alma humana, sus esperanzas y sueños, sus pequeños tesoros escondidos en las entrañas de antiguas civilizaciones. Comenzando nuestro viaje entre las ruinas fundidas de Tanais, una ciudad que alguna vez prosperó, avanzamos poco a poco, ampliando nuestros horizontes de conocimiento y comprensión. Al terminarlo, nos asomamos a un sarcófago inundado en la lejana y misteriosa Alejandría, lo que nos permitió adentrarnos en las profundidades de una historia que parece haber desaparecido bajo las aguas del tiempo. Luego recorrimos los pasillos de la Gran Pirámide, uno de los monumentos más sorprendentes y enigmáticos de la antigüedad, y, al explorar sus vacíos ocultos, nos preguntamos, ¿y si esta pirámide fue construida por personas diferentes a las que nos han contado, y no para los propósitos que dicen? Nuestras investigaciones nos llevaron a comprender que los datos geológicos y climáticos indican una catástrofe global que pudo haber destruido toda una era de la historia humana, borrándola de la faz de la Tierra. Esta catástrofe dejó solo mitos sobre el diluvio, los dioses y las grandes batallas que ocurrieron en los cielos. Como resultado, obtuvimos una visión nueva, más compleja y a veces aterradora del pasado, que al mismo tiempo fascina e inquieta. Este panorama rompe con las certezas que teníamos, obligándonos a reconsiderar todo lo que sabíamos sobre la antigüedad. Sin embargo, en ello también hay su belleza. Nos permite entender que la humanidad quizás sea una especie con amnesia, una civilización que construye su futuro sobre las ruinas de mundos antiguos, más antiguos y quizás más sabios. Quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente en Tanais? ¿Qué fuerza puede fundir el granito, un material que parecía impenetrable? ¿Qué se oculta más allá del gran vacío dentro de la Gran Pirámide? ¿Nos atreveremos algún día a mirar allí, en esas profundidades desconocidas? ¿Fueron nuestros antiguos antepasados testigos o incluso víctimas de catástrofes cósmicas? Tal vez la memoria de tales eventos nos ha llegado en forma de mitos sobre el cielo, sobre el firmamento, sobre batallas celestiales y enfrentamientos divinos. Y una cuestión igualmente importante: ¿encontrará la académica e investigadora Kathleen Martínez la tumba de Cleopatra, la última gobernante del antiguo mundo que estuvo al borde del olvido y la desaparición? No podemos ofrecer respuestas definitivas a estas preguntas, pero la existencia misma de estos enigmas cambia nuestra percepción de la historia y su significado. Nos obliga a ver las antiguas piedras no solo como monumentos estáticos, sino como mensajes cifrados que esconden verdades importantes. Quizá el mayor secreto de la historia no radique en los conocimientos aún por descubrir, sino en lo que hemos aprendido a no notar, aquello que siempre ha estado frente a nuestros ojos. La historia no es solo un texto congelado en un libro de texto o un documento antiguo que se puede leer y olvidar. Es una investigación continua en la que estamos todos involucrados. Cada uno de nosotros puede convertirse en parte de esta gran búsqueda,
descifrando los enigmas del pasado y revelando nuevos secretos. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Qué otros enigmas de la antigüedad te hacen cuestionar la versión oficial de la historia? ¿Qué preguntas tienes en mente y qué te gustaría saber sobre el pasado de la humanidad?